con ustedes hoy en esta ocasión, hermano. Los técnicos. ¿No está trabajando el micrófono, brothers? Bueno, ahora sí. Buenas tardes tengan cada uno de ustedes en esta ocasión. Le damos gracias porque están aquí. Ay, José Luis, ¿qué pasó? Aquí está José Luis. Ahora nos estás honrando con su presencia. Bienvenido, brother. Muy bien. Para ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live, estamos contentos porque han tomado tiempo para estar con nosotros. Recuerde que ahí en la pantalla de su televisor está toda la información que necesitan para comunicarse con nosotros, para venir a visitarnos. Si acaso tiene preguntas o comentarios, nos puede llamar o escribir por correo electrónico. Estamos estudiando los miércoles por la tarde, ¿verdad? La frase andéis. Esta frase, o esta palabra más bien, se encuentra en el libro de Efesios varias veces. Es un verbo que está indicando, ¿verdad?, la manera en que usted y yo debemos de vivir nuestra vida cristiana. Pero cuando usted lee el libro de Efesios, se da cuenta que va acompañada con un objetivo directo. Es decir, nos da a entender cómo debemos de andar usted y yo como cristianos. Ya hemos visto varias frases. Recuerde que el libro de Efesios es escrito por el apóstol Pablo. Se escribió por allá en el año 60. Y según los comentaristas, dan a entender que este libro fue un libro o una epístola circulante, es decir, que se pasó de congregación a congregación. Para este tiempo ya los gnósticos estaban desarrollándose y otras sectas religiosas estaban desarrollando también en ese tiempo, y ya se miraba un poco más de grupos religiosos. Por lo tanto, miramos nosotros que el apóstol Pablo quiere identificar la iglesia como la iglesia de Cristo, una iglesia singular, una iglesia que fue establecida por nuestro Señor Jesucristo. Y miramos nosotros que en el capítulo 1, ¿verdad?, el apóstol Pablo da a entender que la iglesia estuvo la ayuda de la deidad. Habla del Padre, habla del Hijo y habla del Espíritu Santo. Y después miramos nosotros más adelante en donde lo que el ser humano, el pecador, necesita que hacer para que así pueda ser añadido por la deidad a la iglesia. Ningún hombre es el que añade a la iglesia, sino que es la deidad. Estamos hablando del Padre, del Verbo y del Espíritu Santo. Entonces, en esta epístola no solamente encontramos la singularidad de la iglesia, pero encontramos también una manera de vivir. Es decir, el apóstol Pablo le está comunicando a los hermanos que cuando uno entra al cuerpo de Cristo Jesús, a la iglesia, entra a una cultura diferente, a una manera de vivir diferente. Ya no puede ser el mismo de antes. Y por lo tanto miramos nosotros la frase andéis, es decir, el comportamiento del cristiano, su manera de vivir en ciertas cosas. Ya hemos visto hasta este momento varias frases. Hoy en esta ocasión vamos a ver la frase que andéis en buenas obras. Y esto lo encontramos en Efesios capítulo 2 y versículo 10. Note lo que el apóstol Pablo aquí está comunicando a los hermanos en Éfeso y también nos está comunicando a nosotros. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Un texto que ya se ha citado bastantes veces. Seguramente usted ya se lo sabe de memoria. Sin embargo, vamos a dar lectura. Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí está la palabra andéis. Aquí es el verbo para que anduviésemos en ellas. ¿En qué? En las buenas obras.
Vamos a Dios en oración para que en esta ocasión nos encomiendemos a Él para que nos ayude en nuestro estudio. Bendito y eterno Dios, le damos gracias, Padre Santo, porque nos ha traído a este local con salud y listos, eterno Padre, para poder estudiar una porción más de su palabra. Entendemos la importancia del estudio de su palabra, eterno Dios, y por eso es que queremos que nos ayude a aprovechar cualquier oportunidad necesaria para poder, eterno Dios, sentarnos ante sus pies y aprender, eterno Padre, de lo que usted nos habrá de comunicar mediante a este siervo, eterno Padre, que en esta ocasión usted se ha dignado en usar, eterno Dios. Le ruego pues que me ayude para poder comunicar tu verdad y que la pueda sustanciar, eterno Dios, con tu palabra, que mi opinión, mis pensamientos sean puestos a un lado, sino que únicamente podamos ver su voluntad, eterno Dios, para que así nosotros podamos entender bien cuál es nuestro propósito y al entenderlo, Padre Santo, que nosotros los podamos asimilar en nuestra propia vida. Te ruego pues, Padre eterno, en esta ocasión, que nos ayude. En tu Hijo Jesucristo le ruego y le pido por todo esto. Amén. El apóstol Pablo aquí, como ya he dicho en el capítulo 1, nos da a entender la forma, la manera en cómo el pecador viene a entrar a la iglesia. Eso lo estudiamos un poco el domingo. Sin embargo, déjeme volver a demostrar esto, ¿verdad? Aquí está el pecador. ¿Ok? El pecador escucha el evangelio. ¿Ok? Y entonces el pecador viene a la obediencia. A la obediencia. Y luego después de la obediencia viene él a ser bautizado. Y es añadido a la iglesia. Esto lo vimos ya en Efesios capítulo 1 y versículo del 13 al 14. ¿Ok? Es lo que el apóstol Pablo nos está comunicando ahí. Usted puede leer estos versículos, pero únicamente para que entendamos nosotros, ¿verdad?, de dónde viene el apóstol Pablo con su concepto y pensamiento. Entonces el pecador, una vez que escucha las buenas nuevas del evangelio, llega a la obediencia, obedece, y la obediencia le lleva, claro, ¿verdad?, que aquí está el arrepentimiento, la confesión, y luego llega el bautismo, lo cual lo pone en la iglesia. Una vez que estando dentro del cuerpo de Cristo Jesús, entonces el apóstol Pablo ya viene a desarrollar el siguiente concepto. Y esto lo encontramos en el versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y dice primeramente que venimos a hacer hechura. Hechura de Dios. La palabra hechura es la palabra griega esta, poimae, que quiere decir producto. El producto que se ha fabricado, según dicen los lexicógrafos. Pero sabemos bien que el pecador no ha sido fabricado, porque cuando hablamos de este concepto, uno tiene que entender que la palabra poimae también se refiere a un producto que se ha producido de la nada. No nos vamos a meter muy profundo en este concepto, en este pensamiento, porque la palabra criados en Cristo Jesús es la que sigue, ¿verdad? Ahorita vamos a estudiar, nos da a entender este concepto. Pero quiere decir un producto que se ha establecido. Y claro, ¿verdad?, que el concepto es, y habla más de una transformación. De una transformación. Y lo que se ha transformado es del pecador a su estado original.
Cuando la persona deja que el pecado entre en su vida, ya pierde su inocencia. Recuerde que todos nosotros hemos nacido en inocencia. Hemos nacido sin pecado, contrario a lo que algunas denominaciones enseñan, que el ser humano nace con pecado. Eso es mentira, porque el ser humano no nace con pecado, el ser humano nace inocentemente. Pero después entra el pecado en la vida del ser humano, entonces la persona pierde su inocencia. Y por lo tanto, desde ese momento en adelante, ya la persona no tiene una buena relación con Dios. Esto lo declara la palabra del Señor. Por ejemplo, en Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2, nos da a entender esto. El profeta Isaías ahí en estos versículos dice que no es Dios el que se ha apartado del ser humano, sino que es el ser humano que se ha apartado de Dios a consecuencia de sus pecados y transgresiones. Por lo que entonces ahí está el concepto del cual estamos hablando. El ser humano entra en un estado de inocencia, pero después pierde esa inocencia a consecuencia del pecado, y por lo tanto entonces desde ese momento en adelante ya pierde la relación con Dios. Entonces el concepto que el apóstol Pablo aquí, o el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, nos está transmitiendo, ¿verdad? Es una transformación del ser humano. El ser humano ya sale del estado pecaminoso y entra a un estado nuevo. Y esto, claro, lo demuestra 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 17. Note lo que dice 2 de Corintios 5, 17. En 5:17 dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Corintios, capítulo 5 y versículo 17. Dice así: de modo que si alguno está en Cristo, ya estamos hablando de una relación diferente al pecado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y claro que este pasaje lo puede relacionar con Romanos capítulo 6. Pero esto es lo que la Biblia nos habla. Otros textos también que nos habla de esto es Efesios capítulo 2, versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículos 12 y 13, nos habla de una nueva relación. Solo que cuando hablamos de la palabra hechura de Dios, nos da a entender que el pecador ya es un producto de Dios, ya tiene el sello, Efesios 1, 13 y 14, de Dios y de que ya le pertenece a Dios. Y por lo tanto es producto de Dios. Y este es el concepto que da la palabra hechura, la palabra poimaia. ¿Ok? Pero noten, todo esto es hecho gracias a Cristo. La palabra criados, la palabra griega, es esta, que quiere decir, ¿verdad?, que nos ha puesto en una relación, más bien da la impresión de una reconciliación, con Dios, ¿ok? Y claro que ya todos sabemos bien que es mediante la sangre de Cristo Jesús. Solo que Cristo Jesús ha hecho posible de que el pecador pueda recibir una transformación y se haga conducido o presentado como un producto de Dios. Ahora, todo esto tiene su propósito. Y eso es lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar. Es decir, que usted y yo hemos llegado al punto en donde estamos, que somos cristianos y que hemos sido reconciliados con Dios, pero ahora viene la palabra para. ¿Ok? Estamos haciendo un exégesis de este versículo, ¿verdad? Ahora viene la palabra para. Y la palabra para indica razón. ¿Ok? La palabra para en el versículo.
Y esto indica razón. ¿Ok? Y la razón es para que andemos en buenas obras. Cuando hablamos de buenas obras en el Nuevo Testamento, pues hay bastantes. Y mi propósito no es de hablar una por una, porque se nos habría todo el tiempo. Pero sí quiero hablar sobre los tres pilares que la Biblia nos habla, y ahí podemos nosotros ver más o menos, ¿verdad?, concerniente a las buenas obras. Y otra cosa, que estas buenas obras no fue algo que Dios vino a decidir este, cuando el pueblo de Israel vino a fracasar, porque este es el concepto que los premilenianistas nos presentan. Los premilenianistas nos presentan que Dios tuvo un propósito desde antes de la fundación del mundo de escoger a su pueblo, el cual fue el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel fue un fracaso para Dios, porque ellos se fueron tras los ídolos, ellos fracasaron, bueno, ellos hicieron barbaridades y media, de tal manera que ellos mismos perdieron su propia salvación. Y entonces los premilenianistas dicen, y a consecuencia de todo eso, Dios miró el fracaso, entonces el plan B fue de establecer la iglesia. Y esto no es así. Porque primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 en adelante dice que la iglesia fue establecida en la mente de Dios antes de la fundación del mundo. Y otra cosa, miramos nosotros que antes de la fundación del mundo, las buenas obras para la iglesia, porque la hechura de Dios es la iglesia. La iglesia somos nosotros, los que hemos sido criados en Cristo Jesús, los que hemos sido reconciliados en Cristo Jesús. Solo que todo esto, ¿verdad?, viene desde antes de la fundación del mundo. No es un plan B, no es algo que Dios vino a demostrar a consecuencia del fracaso del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, él hizo lo que él hizo y por lo tanto vino a sufrir las consecuencias. Pero la iglesia siempre ha estado en la mente de Dios. Bueno, la iglesia entonces, el producto de Dios, la hechura de Dios, que fue creado en Cristo Jesús, fue creado para que anduviesen en buenas obras. Y la pregunta lógica, ¿cuáles son las buenas obras? Bueno, ya hemos visto, ¿verdad?, que o hemos dicho que son tres pilares. Y es lo más fácil que podíamos estudiar esto, ¿verdad? Porque de otra manera no se nos debería mucho más tiempo. En primer lugar, uno de los pilares es la benevolencia. La benevolencia. Cuando hablo de la benevolencia o cuando la Biblia habla de la benevolencia, el concepto que quiere imprimir en nuestra mente es de que usted y yo, nosotros como cristianos, debemos de estar en la mejor manera disponible para ayudar al necesitado, para poder ayudar al necesitado. Siempre va a haber gente necesitada entre nosotros y usted y yo debemos de entender eso, por lo tanto, eso es una obra de Dios. ¿Recuerdan cuando se le pregunta a Jesucristo cuál es el mandamiento más grande? ¿Recuerdan? Mateo capítulo 22. Considere pues lo que Jesucristo contesta en ese momento. Vamos a Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Mateo capítulo 22 y el pensamiento empieza en el versículo 34. Dice así: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron aún. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle a Jesucristo, por supuesto, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Esta fue la pregunta que le hacen a Jesucristo. Considere pues la contestación de Jesucristo. Jesucristo les dijo: amarás al Dios
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, es el primer y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Quiero que pongamos atención al segundo mandamiento. Noten lo que Jesucristo está diciendo, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué es lo que nosotros hacemos para nosotros mismos? Proveer, ¿verdad? Proveer. Trabajamos para proveer para nosotros. Si estamos casados, trabajamos para proveer para nuestra familia, para nuestra esposa, para nuestros hijos. La Biblia dice que los hijos no vienen a guardar su dinero para los padres, sino que los padres para los hijos. Es decir, los padres son los que nosotros tenemos la responsabilidad de educar, de ponerle ropa a nuestros hijos, etc. Y claro que viene de Dios, pero nosotros somos los responsables. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 8. Entonces, esta es mi responsabilidad. Pero aquí Jesucristo está diciendo, bueno, así como tú te amas a ti mismo, así como tú amas a tu familia, tienes que amar también ¿a quién? A tu prójimo. A tu prójimo. Tiene que ser el mismo nivel de amor a tu prójimo. No puede ser nada menos, sino que igual. Y esto pues es lo que miramos nosotros que demuestran los discípulos en el primer siglo. Cuando vamos a Hechos capítulo 2, noten Hechos capítulo 2. Aquí ya estamos hablando de la iglesia. La iglesia apenas se había empezado, Hechos capítulo 2. Pero quiero que leamos el versículo, del 43 al 47. Esta es la iglesia que se empieza en el día de Pentecostés. Aquí miramos que habían 3,000 miembros. Versículo 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, claro que se añadieron a los apóstoles, ¿verdad? Aquel día como 3,000 personas. Eran 3,000 miembros. Y noten lo que estos, la iglesia, hacían. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Ven las palabras ahí? Habla de una unidad, juntos. Habla de que no había ningún necesitado entre ellos porque todo lo tenían en común. Versículo 45 dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría, con sencillez de corazón. Leo estos versículos para que miremos que ellos tenían el amor uno para con el otro, no había ningún necesitado, y si acaso había alguna necesidad, lo que tenían lo vendían y lo compartían con todos. Claro que no estoy diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que vender y compartir. El concepto y el principio es de que nosotros debemos de ser benevolentes, debemos nosotros de ayudar. Y esto es una de las buenas obras que miramos nosotros que como cristianos debemos de envolvernos. ¿Recuerdan Hechos capítulo 4 y versículo 32? Ya la iglesia había crecido demasiado en membresía. Y dice Hechos capítulo 4 versículo 32 que tenían todas las cosas que en común, eran como una alma. ¿Recuerdan de Tabita? Tabita Hechos, que es capítulo 9, versículo 36. Note lo que ahí se usa la palabra benevolencia. Hechos capítulo 9, versículo 36. Esta era una mujer. Y note lo que decía. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba, noten, en buenas obras y en limosnas que hacía. ¿A quién? A los demás. Es decir, ella amó a su prójimo como a sí mismo. De benevolencia. El apóstol Pablo ya en Gálatas capítulo 6 y versículo 10, note lo que dice. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Gálatas capítulo 6 y versículo 10 dice así. Gálatas capítulo 6 y versículo 10. Dice, así que, según tengamos oportunidad, está hablando de los cristianos, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Eso es benevolencia. Entonces, esa es una obra buena en la cual yo y usted debemos de envolvernos. Vuelvo a repetir, hay muchas, ¿verdad? Pero lo estoy dividiendo en los tres pilares. La segunda obra buena es el evangelismo. El evangelismo. El evangelismo es una buena obra. Una obra que cuando leímos nosotros el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, ahí Jesucristo le está mandando a sus apóstoles que fueran por todo el mundo. Y esto era para evangelizar. Que fueran por todo el mundo para evangelizar. Esto se repite de vuelta en Marcos capítulo 16 y versículos 15 y 16. Y también en Lucas capítulo 44 y versículo 47 en adelante. También les vuelve a recordar en Hechos capítulo 1 y versículo 8. Le está hablando a sus apóstoles. Jesucristo les hace ver que esa es una obra buena. De ir a tratar de enseñarles, digo a tratar porque algunos iban a rechazar, algunos iban a obedecer, pero de enseñarles las buenas nuevas. Nota lo que el apóstol Pablo dice de tal persona que se envuelve en esta buena obra. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10 y versículos del 13 en adelante dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos capítulo 10 y versículo 13 en adelante dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no ha sido creído o no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuál hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. El apóstol Pablo, diciendo, ¿verdad?, que esta es una buena obra, pero esta obra buena no se puede cumplir si acaso nos salemos a hacerla. El propósito de esta buena obra es de que la persona en pecado venga a salir del pecado. Y claro, ¿verdad?, que el evangelismo no solamente se le vino a inculcar a los apóstoles, pero a la iglesia también. Efesios capítulo 3 y versículo 10, el libro que estamos estudiando, dice, para que la multiforme sabiduría sea ahora anunciada por la iglesia. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, nos da a entender quiénes somos nosotros los cristianos, y luego usa nuevamente la palabra para que anunciéis las virtudes de aquel que los ha llamado de tinieblas a su luz. Entonces, la iglesia también tenemos esta responsabilidad de salir de estas cuatro paredes para predicar y enseñar el evangelio. Solo que esta es otra buena obra en la cual yo y usted debemos de estar envueltos para que andéis en buenas obras, para que seamos
benevolentes, para que seamos evangelistas. No necesitamos un púlpito para predicar. Allá afuera, ¿verdad? Hay muchos púlpitos que podemos usar y predicar. Pero esto es una buena obra. Tercero, está la obra de edificación. Edificación. Y esto es de edificar a la iglesia. Usted, hermano, usted, hermana, fue llamado con un propósito. Y no es para venir a calentar bancas. Fue llamado con el propósito de comenzar a enseñar. Miren, Dios le ha dado a usted un don que usted tiene que encontrar inmediatamente a cuál es ese don o a cuáles son esos dones que Dios le ha dado para que pueda enseñar la multiforme gracia de Dios. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10, note lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido. Y aquí paramos un poco, ¿verdad? Le hacemos pregunta a los textos. Cada quien según el don que ha recibido. Bueno, cada quien se refiere a quién, al cristiano. Que ha recibido, ¿quién se lo ha dado? Pues Dios. Dios es el que ha dado el don. Entonces dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. ¿Quiénes son los otros? Los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Ministrelos a otros. Dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nosotros, hermanos, nos necesitamos unos a los otros. El predicador no es el único que enseña, todos enseñamos. Mire, cuando estamos cantando los himnos, ¿verdad? Nos estamos enseñando uno al otro. Es lo que dice Efesios capítulo 5 y versículo 19. Efesios 5, 19, considere pues lo que dice concerniente al canto. Efesios 5, 19, hablando entre vosotros. ¿Quiénes son los que estamos hablando? Los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Nos estamos hablando unos a los otros. ¿Cómo? Hablándonos unos a los otros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestro corazón. Noten, el canto es una forma de enseñarnos unos a los otros. Muchas veces nosotros cantamos un himno, hermano, y no sabemos de lo que el himno dice. Sería bueno que los que se paran acá al frente y dirigen canto, ¿verdad?, que nos den un síntesis del canto. ¿Qué es lo que el canto significa? ¿Qué nos está enseñando el canto? Para que así ya podamos cantar con entendimiento y que nos estemos cantando uno al otro. El canto, como ya he dicho anteriormente, ¿verdad?, es un ministerio que tiene mucho valor y viene a igualarse como este que estoy yo enseñando. El canto es lo mismo. Tiene que haber una preparación para que así podamos cantar alabanzas al Señor. Solo que entonces tenemos un don que Dios nos ha dado. Y este don que usted tiene, o dones que usted tiene, porque hay algunos de nosotros que tenemos más de un solo don, ¿verdad? Solo que estos dones que Dios nos ha dado, este don que Dios nos ha dado, los líderes de esta congregación tenemos que edificarlo, tenemos que construirlo, tenemos que administrarlo para que ustedes puedan desarrollar su ministerio en la iglesia, para la edificación. Mire lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. En Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12, note lo que dice, hablando de los dirigentes de la iglesia. Me refiero a los ancianos, a los ministros, evangelistas y maestros. Dice así, y recuerde, el que dirige el canto es un maestro. ¿Ok? Dice así Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, y él mismo constituyó a algunos apóstoles,
a otros profetas, a otros, aquí viene lo de nosotros, evangelistas, a otros pastores, es decir, ancianos y maestros. Y noten, al fin quiere decir con el propósito de perfeccionar a los santos. Y la palabra aquí, perfeccionar, la palabra telois, quiere decir con el propósito de madurar a los miembros de la iglesia. Es por esto que nos quemamos las pestañas estudiando y mirando todo, ¿verdad? Para poder dar carne, no cosas básicas, sino que carne a los miembros, para que puedan crecer espiritualmente, para que no estén sujetos a los mismos rudimientos, sino que puedan desarrollar, puedan extender sus alas y puedan volar con las águilas. Es lo que dice Isaías capítulo 40, ¿verdad? Que puedan volar con las águilas. Y no anden acá abajo con los bujolotes, como decía un hermano, sino con las águilas. Y por lo tanto miramos nosotros entonces que Efesios capítulo 4 versículo 12 dice, al fin de perfeccionar a los santos, noten, para la obra del ministerio. Aquí es donde está el don de usted. El don de usted se usa porque ese es su ministerio. Ese es su ministerio. Lo que sea, yo no le puedo decir cuál es su ministerio, usted mismo tiene que encontrar ese don y ese ministerio. Algunos están como Jonás, se quedan dormidos, se quieren esconder de no ser su ministerio, pero un día Dios les llamará cuenta. Versículo 12 dice, para la obra del ministerio, ¿para qué? La edificación del cuerpo de Cristo Jesús. Ahí está la palabra, la edificación. Para que vengamos a crecer, nos necesitamos uno al otro. Pablo lo pone de esta manera. El ojo es importante. Los oídos son importantes. Es decir, habla miembro del cuerpo de Cristo Jesús, pero en realidad es una metáfora que el apóstol Pablo está usando para darnos a entender que cada miembro tiene significado. No podemos menospreciarlo. Yo necesito a cada miembro de la congregación, así como la congregación me necesita a mí. Porque nos ayudamos uno a otro, nos edificamos mutuamente. Y es lo que Pablo está diciendo en 1 Corintios capítulo 12. Y todo con el fin de edificarnos. Queremos llegar a una congregación perfecta. Y cuando uso la palabra perfecta no estoy refiriendo, ¿verdad?, a que ya no vamos a pecar, sino que a una madurez, que seamos maduros, que no nos ofendamos con cualquier palabra que digamos. Una persona débil, ¿verdad?, con cualquier palabra que se dice se ofende. Ya no voy a ir a los servicios. Se ofenden. No, maduros, que podamos nosotros comprender y ayudar, que podamos tener esa fuerza para que podamos continuar adelante. Porque recuerde, el enemigo, el cual es Satanás, anda como león rugiente y anda mirando en cómo devorar a la iglesia. Solo que entonces, esto es una buena obra. Pero para llegar a este punto, hermanos, se necesita mucho trabajo. Se necesita mucho trabajo. Se necesita que estudiar, se necesita que prepararse. Recuerde que no está solo. Cuando uno entra a la iglesia, déjenme poner aquí, cuando uno entra a la iglesia, entonces ya el Espíritu Santo nos da las arras. Y esto quiere decir, esto es una promesa. Cuando yo caso a personas y que quieren usar las arras, bueno, la ceremonia que hago concerniente a las arras, ¿verdad?, que el hombre le está dando las arras a las mujeres y le está diciendo, yo prometo de sostenerte hasta que Dios nos separe. Nunca te va a faltar nada. Por poco, por mucho, nunca te va a faltar nada. Ese es el propósito de las arras. Y aquí Dios nos está diciendo por el Espíritu Santo, ¿verdad?, que jamás nos va a faltar algo. Porque el Espíritu Santo aquí empieza su obra de santificación. Su obra de santificación. Y el Espíritu Santo no nos va a abandonar. El que abandona al Espíritu Santo o a Dios, ¿verdad?, somos nosotros.
porque somos un poquito perezosos. No queremos estudiar. No queremos abrir la Biblia en veces. No queremos hacer cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿verdad? Entonces, Dios ya no trabaja en forma milagrosa. Una vez un hermano me dice, no, hermano, pues Santiago 1.5 dice que si me falta sabiduría que le pida a Dios. Digo, hermano, ¿a poco cree usted que todavía estamos viviendo bajo el primer siglo? En donde Dios daba dones y daba la obra milagrosa de sabiduría así. No, ahora te tienes que quemar las pestañas, tienes que estudiar, tienes que leer la palabra del Señor. Esos días ya pasaron. Dios ya no actúa de esa manera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 nos habla de eso. Solo que entonces, ¿verdad? La promesa de Dios, aquí están las arras, que es el Espíritu Santo, yo te voy a ayudar, pero tú pon tu parte. Y vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, hasta que llegues al punto, ¿verdad? Que tienes que llegar. Noten lo que el escritor a los hebreos le dice en Hebreos capítulo 5 y versículo 11, a este grupo de cristianos que él está tratando de convencer que no sean perezosos. Hebreos capítulo 5, versículo 11 les dice el escritor, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. El apóstol Pablo dice, tengo mucho que decirles, mucho que enseñarles, pero ustedes han cerrado su mente. Una persona que cierra su mente, una persona que no se dispone para aprender, pues no se puede hacer nada con tal persona. Porque no están dispuestos, no le dan cabida a la palabra de Dios. Por lo tanto, miramos nosotros, ¿verdad? Que yo como cristiano necesito que tener una mente alerta, despierta, para ser edificados por Dios y para que esta edificación que yo reciba la pueda pasar más adelante. Y el tiempo ya se me terminó, hermano. Pregunta o comentario. Yes, ma'am. Lo que entendemos, debemos entender, empezando conmigo, es saber de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y nos venimos a convertir hijos de Él cuando aceptamos a su Hijo Jesucristo. Y ahora tenemos una meta de llegar a la estatura de la medida del Hijo de Cristo. Y si nos envolvemos en las obras que Él nos ha dejado, es la manera que lo vamos a lograr. Pues sí. Porque Él quiere que nosotros lleguemos a reflejar la imagen de su Hijo. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Sí. Y ahora tenemos que nosotros hacer nuestra parte, envolvernos en esas buenas obras, porque Cristo vino y nos enseñó cómo vivirla. Y al cumplir con ellas, pues estando envueltos en ellas, es como vamos a lograr hacer lo que Pues sí. fue otra vez la imagen Pues sí. que perdimos cuando llegamos a pecar. Nosotros los cristianos, algunos hermanos, pensamos muy pequeñito, ¿verdad?, de Dios. Pero no hay nada imposible para Dios, dice Lucas 1:37. Nada hay imposible para Dios. Pero es su duda que nos lleva a estar en donde estamos. Nada, que no tenemos dinero. Dice Dios, el dinero es mío. Es mío. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, el oro y la plata es mía. Pero tenemos poca fe en lo que Dios puede hacer. Y quizás estemos hablando, ¿verdad?, porque somos un poquito codiciosos. No queremos soltar lo de nuestro. Pero sirvemos a un Dios grande, que puede hacer cosas, pues, grandes. Pero en ocasiones nosotros estorbamos con nuestra poca fe. Punto, ¿verdad? ¿Para qué hablar más? Hermano Noldo.
Así es. Así es. Hermano Víctor. Sí, tenemos que poner de nuestra parte, que ahí en Filipenses 2:13 dice que Dios produce en vosotros el hacer, ¿verdad? Con el querer. Si ponemos nuestra parte, el querer estudiar, ¿verdad? Pues Dios está con nosotros. Así es. En cuanto dice lo que es Romanos 8:28, los que aman a Dios, ¿verdad? Todas las cosas, ¿verdad? Le vienen a bien. O sea, tenemos, pues, ¿cómo se puede decir? Que, no tengo la palabra ahorita, ¿verdad? Pero si estamos, ¿verdad? Con el Señor, Ya. dice, Nada nos faltará. segunda de Juan, ¿verdad? Nada nos faltará, hermanos, si contamos con Dios. En vez de me pongo yo a pensar, ¿verdad? ¿Qué haría usted si acaso usted fuera uno de los que estaba siguiendo a Moisés y se acerca al Mar Rojo, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted en ese momento? ¡Ah! Mira, aquí nos van a matar todos. En vez de pensar, ¿verdad?, que Dios iba a abrir el agua, le iba a partir. Pero póngase a pensar, si usted fuera parte de esa procesión, ¿verdad? ¿Qué pensaría usted? Si usted fuera parte de aquellos quienes Dios le dijo, rodeen a Jericó 7 veces, ¿qué pensaría usted de eso? ¿Qué pensaría? Y yo creo que ahí está la respuesta nuestra. Lo que pensamos, lo poquito o la grandeza de Dios. Porque muchos de nosotros, hermanos, somos un poco pesimistas, ¿verdad? Miramos la montaña, híjole, no, hombre, que no la voy a hacer. No la voy a hacer. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Olvidamos la potencia que tenemos en nosotros, hermanos. El poder. Necesitamos estar bien con Dios también, hermano. Pues claro, pues claro, En Filipenses 4:13 dice que todo lo puedo en Cristo. claro, claro. La vida cristiana no es un juego, Estamos brother. bien con Dios, Pues sí, pero si no estamos bien, pues ahí es donde, ahí son donde tambaleamos. ahí nos pasa Estar como, firmes. ahí nos pasa como el oso y el que andaba cazando al oso, ¿verdad? Ya lo vieron. Viene y se presenta delante del oso y le apunta el rifle y ¡pah! No truena el parque, no. Y le dice, Pepe. Le dice el oso, espérate. Yo soy cristiano, dice. Dice el oso, ok. ¿Sabes qué? Le dije, te voy a oler, ¿verdad? Y todo lo que huela cristiano, no me lo voy a comer. Pero lo que no huele cristiano, me lo voy a comer. Lo único que quedó soltando ahí en la tierra fue la lengua. Porque nomás era cristiano de lengua. Nada de lo demás, ¿verdad? Era cristiano. Y me acuerdo de esa anécdota ahorita que dijo el hermano, ¿verdad? Tenemos que ser fieles al Señor, sí. Es muy fácil decir soy cristiano. Pero vivir la vida cristiana es un tal difícil. Por eso digo, el cazador le dijo, ok, y nomás la pura lengua saltó ahí en el suelo, ¿verdad? Lo que estaba saltando la lengua, nomás moviéndose. Porque era cristiano de lengua. ¿Eh? A Dios se le ama en espíritu y en verdad. Pues sí. Ahí se encierra todo. No le buscamos mucho. Así es, hermana. Hermana, feliz. Como es un poquito algo delicado. En este tiempo que hemos pasado del proceso del COVID, de las enfermedades, yo he visto, he oído y me han dicho, muchos hermanos se han enfriado, porque todos hemos pasado enfermedades, hemos estado en el hospital y hemos sufrido, pero es cuando nos debemos de acercar más a nuestra fe. Pues sí. Entonces muchos dicen, no, es que no, la iglesia no me ayuda, no me acompaña, empiezan a culpar a los demás. Entonces yo digo bueno, Dios nos va a sacar de esta necesidad o
de esta prueba tan difícil, porque ninguno es inmune a ninguna enfermedad. Y yo digo, todos tenemos aquí en la membresía esta, todos tenemos nuestros pros y nuestros contras. A mí, bueno, yo sé que en cualquier enfermedad Dios me va a ayudar. Dios me va a ayudar y me va a salir de esto. No debemos de quejarnos o echarle la culpa a los demás de lo que es el proceso que estamos pasando. Así es. Debemos que apegarnos a una oración sublime. La persona que nos ayuda a veces ni lo dice y Dios nos suple más. Sí. Y también tenemos que trabajar para no ser gravosos, no estar, hermano. Es que tenemos un mal concepto también del sufrimiento. Exactamente. O sea que como que... Estamos quejando, Sí. que este y que el otro, que pidiendo y pidiendo. Sí. Dios nos mandó a una meta, dice, esfuérzate y sé valiente. Sí. El que nos ayude, pero también tienes que retribuir. Ya. Tienes que cargarte bajo esa enfermedad que te estás pasando, porque vas a salir adelante. Ya, ¿Dónde ya. está tu fe? Ya. ¿Dónde está tu fe? En Así. cualquier necesidad que tengamos, enfermedades, cualquier cosa que hemos pasado, todos hemos sufrido. Así es, hermano. Y Ok. tenemos que no culpar a los demás, sino que Dios es el único que nos va a salir. Y si algún Siempre hermano querer... te ayuda, sí. y si algún hermano te ayuda, que no lo dice, tú tienes que retribuir. Ok. Porque él también va a pasar lo mismo. Así es. Ok, hermano Víctor, breve. Breve. Sí, lo que es allá en la primera de Breve. Juan 2. Dígalo, pero no... Juan 2:6, Dígalo. que dice que permanece en Dios, en Cristo. Dice que debe de andar como Él anduvo. Dice. Así es. Para que, como dice el hermano, ¿verdad? Que tiene uno que estar bien con Dios. Ya. Entonces, Dios no puede estar con el pecado, o sea, tenemos que estar... Nomás Dios sabe ya, y uno, si acaso anda bien con él, ¿no? Bueno, el tiempo ya me repasó. Gracias por su atención. Y vamos a tener un canto de invitación por el hermano Cavazos. Si acaso entre nosotros hay una persona que está en necesidad de oración, de nuestras oraciones, o si acaso todavía no obedece a Cristo Jesús y lo quiere hacer, o en esta ocasión estamos listos y preparados para ayudar. Puesto de pie, por favor. Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz, y al morir en ella el mortal dejó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial. El rumbo marcado está. En mi oscura vida será el fanal, y a su luz mi alma siempre irá.
La cruz solo me guiará. La cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La